¿Alguna duda? Voy a continuar. Vamos con el avión, ¿no? Bueno, este es un dibujo de un avión. Vamos a ilustrar cuáles son las entradas de control, ¿no? Vean, tenemos los ejes cuerpo, los ejes cuerpo, el X alineado con el eje longitudinal, el Y con el lateral y el Z en esta dirección vertical. Entonces, las entradas de control básicas de un avión son, pues, el acelerador de la planta de potencia. Ahora podemos modificar el empuje de la planta de potencia. Aquí ya puede ser una hélice, podemos dar una hélice, entonces normalmente se cambia el ángulo de ataque de la hélice, o se cambia la velocidad de la hélice para generar mayor o menor empuje. Otra entrada de control, aquí ya vamos a utilizar la modificación de la geometría. Entonces el ala va a tener estas superficies que son móviles. Entonces tenemos estas superficies que se conocen como los alerones, que nos permiten generar un momento alrededor del eje X. Entonces lo que vamos a hacer es bajar un alerón y subir el otro. Recuerden que cuando lo bajamos le damos más curvatura al ala o al perfil, entonces vamos a aumentar el empuje. Vamos a poner que bajamos este se baja, entonces se aumenta la fuerza de levantamiento. Y lo subimos y disminuye la fuerza de levantamiento, entonces generamos un momento alrededor de X. Y al revés. Normalmente estos están conectados y funcionan de forma diferencial, ¿no? Aquí con los servos es un mecanismo diferencial. Entonces, cuando quiero dar un giro a la derecha, sube, no, baja y sube. Este es el momento alrededor de X. El momento alrededor de Y lo voy a generar de forma similar. Aquí en el empenaje horizontal, es el empenaje horizontal, vamos a poner el empenaje horizontal. Esta sería ala principal, el empenaje vertical. Al final de cuentas, el ala, el empenaje horizontal y el empenaje vertical son alas, ¿no? Este es claramente un ala, y también lo podríamos ver como una pequeña alita. Y aquí lo que hacemos también es mover esta superficie. Aquí estas superficies se mueven las dos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, al moverse hacia arriba y hacia abajo, generan una fuerza en esta dirección y hacen que se genere un momento alrededor de X. Alerones, hacemos un momento alrededor de X, y con el empenaje, con el elevador, delta S conoce como el elevador, generamos un momento alrededor del eje Y. Alrededor del eje Z, vamos a generar un momento en el empenaje vertical. Nuevamente vean, esto es otra vez una ala. Tiene esta parte móvil. Esta parte móvil se mueve hacia allá o hacia acá, y al moverse genera una fuerza en este sentido, y permite hacer que la aeronave, se genere un momento alrededor de Z. Normalmente el giro alrededor de Z no se hace solamente con el empenaje vertical, porque sería un giro muy lento y un radio de giro muy, muy grande, ¿no? La aeronave ya girando muy, muy, muy lentamente. Normalmente se hace el giro coordinado entre la acción de los alerones y el empenaje vertical, el timón. Se conoce como el timón. En los giros normales se hace esta coordinación. No sé ustedes, cuando, por ejemplo, cuando van a aterrizar en la Ciudad de México, cuando la aeronave se está alineando a la pista, cuando la aeronave va girando, siempre se inclina, siempre hay una inclinación en la dirección del sentido de giro. Están haciendo un giro coordinado entre el timón y los alerones. Porque si lo hicieran con el puro timón, tardarían muchísimo en dar la vuelta. Si lo hicieran con los puros alerones, la aeronave puede empezar a deslizarse o a barrer. Se empieza a salir del círculo de giro. Entonces, los giros se hacen con una coordinación entre el timón y los alerones. Entonces, este vehículo explota al máximo las propiedades de los actores aerodinámicos. Es decir, aquí cambiamos la fuerza aerodinámica por velocidad,
por geometría y por orientación, con el ángulo de ataque. Entonces, estas son las superficies aerodinámicas básicas, ¿no? Las básicas de control, las que tiene un aeromodelo. En un avión comercial, pues ustedes pueden ver que ya tienen otra superficie. Por ejemplo, esta parte de aquí de la aeronave comercial, cuando vamos a aterrizar, se extiende, ¿no? También la parte de acá atrás se extiende. Entonces, para aumentar la superficie alar. Bueno, aquí vean, vemos un ejemplo de cómo podemos cambiar la fuerza con el área de referencia, ¿no? Ya había dicho que eso era muy complicado, pero no, sí se hace. En las aeronaves comerciales tienen lo que se llama los slats, que hacen, lo que hacen es incrementar el área de la semiala, ¿no? Si es hacia adelante y hacia atrás, se incrementa el área. Otra cosa que vemos es ya cuando estamos casi para aterrizar, son los spoilers, ¿no? Aquí unas placas que se levantan en la aeronave. Estos spoilers también nos ayudan a girar, porque generamos más resistencia al avance de un lado o de otro, y entonces se genera un movimiento alrededor de Z. Entonces, tiene otras superficies complicadas, pero bueno, las básicas, las que ustedes tendrían en un aeromodelo son estas. Es el ángulo de deflexión del timón, delta R, que nos permite producir un momento alrededor del eje Z. Delta E, el ángulo de deflexión del elevador, para producir un momento alrededor del eje Y. Y delta A, el ángulo de deflexión de los alerones, que se mueven en forma antisimétrica para producir un momento alrededor del eje X. Esas son las superficies de control básicas. Bueno, el avión debe contar con una planta de potencia, ¿no? La cual también puede ser un actuador aerodinámico, tal como una hélice. O puede ser una turboturbina o una turbina, o puede tener un cohete, ¿no? Esa sería la planta de potencia. Otros tipos de planta de potencia son los motores de reacción. En lo que sigue vamos a considerar que el empuje o tracción de la planta de potencia se controla por medio de este delta T, el acelerador. Tenemos un acelerador y eso es lo que nos permite variar la fuerza o el empuje de la planta de potencia. Si tenemos una hélice, por ejemplo, probablemente cuando movamos ese acelerador, lo que estamos moviendo es un cambio cíclico en el ángulo de ataque de las palas para generar mayor o menor potencia. En los aeromodelos, normalmente lo hacemos por pura fuerza, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en un motor de combustión, le metemos más combustible al motor y la hélice gira más rápido, ¿no? En un motor eléctrico, aumentamos el PWM y la hélice gira más rápido. Bueno, como el ala del avión es el actuador aerodinámico más importante, normalmente vamos a suponer que las fuerzas y momentos aerodinámicos actúan en el centro aerodinámico del ala. Nuevamente, ahora tenemos toda la superficie del avión. En toda la superficie del avión hay contacto con el fluido. En toda la superficie del avión se generan estas fuerzas perpendiculares y paralelas a la dirección del fluido. Pero bueno, tenemos que concentrarlas en algún lugar, ¿no? Y vamos a suponer que están concentradas en lo que se conoce como el centro aerodinámico del ala. Entonces, este punto se encuentra sobre la cuerda media aerodinámica. Tenemos un ala. El ala tiene estas dimensiones básicas. Una cuerda de raíz, una cuerda de punta. Recuerden, la cuerda es la dimensión longitudinal del perfil. Una envergadura, aquí sería la envergadura B entre 2, porque la envergadura se mide completa, ¿no? Hasta acá sería, este sería B. La envergadura. Y bueno, para calcular normalmente se hace una aproximación de un ala a esta forma, ¿no? Bueno, esta forma que vemos aquí. Y normalmente para calcular la ubicación de la cuerda media aerodinámica, lo que se hace es sumarle acá la cuerda de raíz y acá la cuerda de punta. Trazamos esta línea, trazamos la línea media y en la intersección encontramos la cuerda media aerodinámica del ala. Es algo geométrico. Nuevamente por aquí, bueno,
¿Qué más? ¿Qué otras características geométricas tenemos del ala? Pues es esta, la conicidad, que llamamos lambda BA. Y vean, normalmente vemos que el ala se pierde cuando llega al fuselaje. En los aviones comerciales pues, se ve que el ala se pierde cuando entra al fuselaje, pero por convención se hace la extensión, ¿no? Extiendo si aquí está el fuselaje, hago la extensión hasta el punto medio del eje longitudinal, y todo esto lo considero como si fuera un ala. Me olvido que esto ya se perdió aquí por la fusión con el fuselaje. Entonces, vean, tenemos la superficie alar, que es esta. Ya ve entre dos, la cuerda de una cuerda de punta. Vean, cuando le metemos los slats, lo que hacemos es incrementar esta distancia, ¿no? Acá también tenemos otros extensores que aumentan aumentan el área de la superficie del ala, ¿no? de la superficie alar. Luego tenemos esta conicidad, lambda, que es R entre CP, y con esto podemos calcular la longitud de la cuerda media aerodinámica. También tenemos la relación de aspecto, que es B cuadrada entre S. Entonces, lambda es la conicidad y C sería la cuerda media aerodinámica. Entonces, esta C la vamos a utilizar en algunos momentos, ¿no? ¿Se acuerdan que utilizamos una longitud característica? Pues una de las longitudes características va a ser esta cuerda media aerodinámica. Otra longitud característica va a ser la envergadura del ala. La envergadura es la dimensión del ala de punta a punta. Bueno, hasta antes de los efectos de compresibilidad, antes de que los efectos de compresibilidad sean considerables, el centro aerodinámico se encuentra entre el 25 y 30% de la cuerda media aerodinámica. El centro aerodinámico va a estar por aquí, en esta región. Y ya en aeronaves de alta velocidad, el centro aerodinámico se puede ir hasta el 50% de la cuerda media aerodinámica. Vamos a ver qué fuerzas tenemos. Tenemos la fuerza de gravedad, la fuerza de propulsión. Aquí estoy asumiendo que la fuerza de propulsión está alineada con el eje X. Pudiera no ser el caso y pudiéramos tener algunos componentes por aquí, ¿no? Pero normalmente pues está lo más alineada con el eje X. Y después tenemos las fuerzas de origen aerodinámico. Otra vez la misma estructura. Presión dinámica. Ahora la superficie característica va a ser la superficie del ala. Y después tenemos los coeficientes. Y los coeficientes van a depender de los movimientos de las superficies. Al mover las superficies estamos cambiando la geometría, entonces va a cambiar la fuerza que está generando. Y de otros estados que ahorita vamos a ver más o menos cuál es la dependencia. Entonces, este es el empuje del empuje de tracción de la planta de potencia, y lo podríamos modelar de esta forma, como un porcentaje del peso del avión. Bueno, aquí no está exactamente en cero, ¿no? Si necesitamos tener potencia, necesitamos generar una velocidad. Este vehículo necesita tener una velocidad longitudinal para poder volar, ¿no? Este vehículo no puede hacer hover, entonces necesita tener una cierta velocidad. Tenemos los momentos debidos a la gravedad. Aquí esto se debe a la diferencia entre la posición del centro aerodinámico y la posición del centro de gravedad. Recuerden que estos momentos son medidos respecto al centro de gravedad. Entonces, si tenemos una diferencia entre el centro de gravedad, lo notamos de esta forma, y el centro aerodinámico, esta distancia, recuerden que acá vamos a tener las fuerzas. Tenemos un brazo de palanca que nos va a producir un momento debido a la gravedad. Después podríamos tener un momento debido a la propulsión. Supongan que la propulsión sí está alineada con el eje X, pero no pasa, es paralela simplemente al eje X. Bueno, aquí tenemos el centro de gravedad. Aquí estaría el eje X. Pero supongan que la planta está acá. Aquí está la planta motriz. Aquí está el empuje.
Entonces nos va a generar un momento con esta magnitud, ¿no? Esta distancia ZT por T. Aquí estaría este momento que nos genera esta planta, bueno, la ubicación de la planta motriz. Y después tendríamos los momentos. Los momentos nuevamente tienen la presión dinámica, la superficie característica, y los momentos alrededor de X van a tener a la envergadura de la aeronave como longitud característica. Después el coeficiente. Los momentos alrededor de Y van a tener a la cuerda media aerodinámica como longitud característica. Y los momentos alrededor de Z van a tener nuevamente a la envergadura de la aeronave como longitud característica. Y después tenemos aquí los coeficientes. Estos serían los momentos y ya tenemos las fuerzas. Entonces también ya podríamos armar nuestro modelo. Entonces, las reacciones aerodinámicas sobre la aeronave son principalmente producto del movimiento relativo con respecto al aire, ¿no? Por lo tanto, dependen de la orientación de la aeronave respecto al flujo del aire. Entonces, aquí ya tenemos que, toda la aeronave, el ala es la parte principal, entonces, pues, su orientación es importante, ¿no? Respecto al flujo de aire. Para especificar la orientación de la aeronave con respecto al flujo de aire se requieren dos ángulos. Entonces, el ángulo de ataque, el que habíamos visto antes, pero aquí como ya estamos en 3D, también tenemos un ángulo de derrape. Estos ángulos se conocen como ángulos aerodinámicos. La orientación de la aeronave ya va a tener dos ángulos, el ángulo de ataque y el ángulo de derrape. Bueno, además de su dependencia de las entradas de control, las fuerzas y momentos aerodinámicos también dependen de las velocidades angulares. Ahorita vamos a ver por qué tenemos que introducir términos que tienen como un origen en la velocidad angular. Bueno, el ángulo de ataque especificado en la información aerodinámica de una aeronave se mide con respecto a una línea de referencia en el fuselaje que la vamos a denotar como F alfa FR. Aquí vamos a asumir que los ejes cuerpo están alineados con esta línea de referencia. Y normalmente, bueno, en las aeronaves comerciales se ve que van como completamente horizontales, ¿no? Pero, por ejemplo, en una aeronave con una Cessna, vemos que va como hacia arriba, ¿no? Desde que empieza a caminar en la pista, vemos que la aeronave tiene esta orientación, ¿no? Entonces, tienen una línea de referencia, ¿no? Como un ángulo de ataque preestablecido, aunque la aeronave se vea que está bien alineada, ¿no? O sea, que está, sí, como si la vemos como si estuviera horizontal, pero no, ya tiene ahí un ángulo de ataque de referencia. Aquí vamos a suponer que este ángulo de ataque de referencia es 0. Vamos a ver cuál es el efecto de estos ángulos aerodinámicos. Estos ángulos aerodinámicos, cómo cambian la situación. Entonces vamos a considerar esta figura. Tenemos los ángulos, bueno, los ejes cuerpo, aquí están XB, YB y ZB. Y voy a definir aquí otros ejes de referencia que van a ser XS y XW. Ahora, ¿cómo construyo estos ejes? Lo que voy a hacer es tratar de alinear el XB con el XW. Entonces, lo que voy a hacer es girar alrededor de Y a X para que se alinee con XS. XS se conoce como los ángulos de estabilidad. Y después voy a girar alrededor de Z para que el XS se alinee con la dirección del viento. Entonces, vean, queríamos caracterizar la orientación del vehículo respecto al viento, ¿no? A la dirección del viento. Entonces, aquí está esa orientación. Está en alfa y en beta. Entonces, si yo alineo al eje X con el viento, ya voy a saber dónde está la fuerza de levantamiento y la fuerza de resistencia al avance, porque dijimos que la fuerza de levantamiento era perpendicular a la dirección del viento y la fuerza de resistencia al avance era paralela a la dirección del viento. Por eso me interesa saber cuál es la dirección de esos
de esas fuerzas. Bueno, el vector de velocidad de viento relativo es igual en magnitud, opuesto a la velocidad del centro de masa de la aeronave. Esta dualidad que dijimos, ¿no? De si la aeronave está fija y lo que se mueve es el aire, o el aire se mueve dentro del, la aeronave se mueve dentro del flujo. Los ángulos de ataque y de derrape se definen por una rotación alrededor del eje YB, esta rotación que les decía, aquí rota alrededor de YB, alfa grados, seguida por una rotación alrededor del eje ZS. Ahora, la siguiente rotación es alrededor del eje ZS, que en esta dirección. De manera que la dirección final XW está alineada con el vector de viento relativo. La primera rotación define a los ejes de estabilidad. Entonces, que tenemos aquí XDS. Obviamente aquí tiene su YDS y ZDS. Y la segunda rotación define a los ejes viento. Entonces, en una aeronave, además de los ejes cuerpo, ejes inerciales, tenemos ejes de estabilidad y ejes viento. Entonces, alfa se considera positiva si la rotación alrededor de YB es negativa y beta es positiva si la rotación alrededor de ZS es positiva. Esto es simplemente una convención para dar el signo del ángulo de ataque y el ángulo de derrape. Bueno, una aeronave convencional debe volar en dirección lo más paralela posible al viento para disminuir la resistencia al avance. Por lo tanto, beta es pequeño. Aunque no sé si hayan visto en la red, hay videos de aeronaves aterrizando con un viento cruzado muy fuerte, o sea, van alineados con la pista, pero hay un viento que cruza ortogonal a la pista, y entonces la aeronave para aterrizar lleva una configuración diferente, ¿no? Lleva un ángulo de derrape bastante pronunciado para poder volar lo más paralelo a la pista. Pero en condiciones normales, pues el ángulo de derrape va a ser pequeño. Tratamos de volar lo más paralelo a la dirección del viento. Vean, los ejes de estabilidad son ejes cuerpo, pero no están fijos. A diferencia de los ejes cuerpo, el eje cuerpo ya está alineado, ¿no? Va en esta dirección, se mantiene ahí. Lo mismo para YB y ZB, pero estos cambian con la dirección del viento, ¿no? Por ejemplo, si ahora ponemos un viento por acá, pues todos alfa y beta van a cambiar para mandar acá al eje XW. Bueno, ¿cómo definimos ahora estos ángulos? Bueno, pues podemos ver que la tangente de alfa va a ser igual a W entre U. ¿Recuerdan quién era U y W? Es la velocidad en ejes cuerpo. Dijimos que le íbamos a poner como U, B y W. Entonces, el ángulo de ataque, la tangente del ángulo de ataque es W entre U. El seno de beta es V entre B, y B es la magnitud de la velocidad. Sería B, magnitud de B. Aquí está, ¿no? Eso sería B. De esta forma definimos a los ángulos de ataque y el ángulo de derrape. Bueno, alfa, beta y B son cantidades muy importantes para determinar las fuerzas y momentos aerodinámicos. Bueno, siguiendo las reglas de rotación, podemos hacer los cambios de coordenadas, ¿no? Si yo tengo un vector en ejes cuerpo, lo puedo pasar a ejes de estabilidad con esta matriz de rotación. Y después, si tengo algo en ejes de estabilidad, lo puedo pasar a ejes viento con esta matriz de rotación. Obviamente puedo ir desde ejes cuerpo a ejes viento, multiplicando de esta forma, ¿no? S beta
S alfa. Bueno, ¿por qué me interesan los ejes viento? Bueno, porque los ejes viento, el levantamiento y la resistencia al avance, perdón, son las componentes en dirección de ZW y XW. Y bueno, también tenemos una componente lateral en la dirección de YW. Entonces, este vehículo, como es puramente aerodinámico, pues requiere un poco más de detalle. Ok, en la práctica los coeficientes aerodinámicos se especifican en función de los ángulos aerodinámicos, el número de Mach, la altitud, los ángulos de deflexión de las superficies de control, las velocidades angulares y de la planta de potencia. En ejes viento, la dependencia de las fuerzas y momentos aerodinámicos la podríamos establecer como está aquí. Podríamos decir que la resistencia al avance depende de la presión dinámica, la superficie alar, y de un coeficiente de resistencia al avance que depende de alfa, beta, el número de Mach y la deflexión del elevador. El levantamiento va a depender del ángulo de ataque, en algunas ocasiones de la derivada del ángulo de ataque, del número de Mach, de la velocidad de cabeceo. Recuerden que omega lo definimos de esta forma, P, Q y R, en donde P es la velocidad de alabeo, Q es la velocidad de cabeceo y R es la velocidad de guiñada, ¿no? Lo de roll, pitch y yaw. Después la fuerza lateral también tiene una estructura de esta forma, el momento de alabeo y el momento de cabeceo y el momento de guiñada. Serían las formas de los momentos. Entonces aquí están las complicaciones porque los coeficientes, aún siendo adimensionales, ahora dependen de las entradas de control y de los estados de la aeronave. Vean, aquí alfa y beta dependen de los estados, porque alfa y beta lo podemos poner en términos de las velocidades en ejes cuerpo, de U, V y W. Y entonces, ya esos son estados, ¿no? De hecho, los podría poner hasta en función de X punto, Y punto y Z punto, ¿no? Entonces, esta es una de las complicaciones en una aeronave de ala fija, que las entradas de control vienen en las fuerzas aerodinámicas. Vean, aquí tenemos nuestras entradas de control. Las entradas de control también dependen de los estados del sistema. Aquí está P, Q, aquí está otra vez P. Alfa, dijimos que alfa depende de W y U. Beta. Entonces, estos coeficientes dependen de los estados del sistema. A diferencia del cuatrirrotor, ¿no? Vean, en el cuatrirrotor, con el modelo que tenemos, es un modelo que no es, digamos, no es el más completo, pero tiene una justificación, o podemos justificar ese modelo. Y si se fijan en ese modelo, los coeficientes no dependen de los estados de la aeronave. Entonces, eso facilita el diseño de un controlador. Aquí en una aeronave de ala fija, los coeficientes dependen de los estados del sistema y dependen de las entradas de control al sistema. Entonces, eso nos va a complicar un poco el diseño de un controlador. El número de Mach es una medición de este tipo. Es la velocidad entre A con A la velocidad del sonido. Ahora, los coeficientes aerodinámicos tienen componentes estáticos, los cuales se pueden medir en un túnel de viento con un modelo estacionario de la aeronave. Es decir, tengo algunas componentes que son estáticas, pero también tiene unas componentes dinámicas, unas componentes que dependen de las velocidades angulares. Entonces ya en ese requiero un túnel de viento más sofisticado porque ahora requiero que donde yo monto mi vehículo lo pueda estar moviendo, ¿no? Lo pueda estar moviendo a una cierta velocidad de alabeo, tratar de medir las fuerzas, a una cierta velocidad de cabeceo o una cierta velocidad de guiñada y medir las fuerzas, porque ya tienen componentes dinámicos, ¿no? Componentes que dependen de variables que están moviendo.
Por ejemplo, la parte estática, podría poner mi aeronave en un ángulo de ataque 0, luego menos 5 grados, menos 10 grados, luego 5 grados hacia abajo y 5 grados, y 10 grados. Entonces, de forma estática lo puedo ir midiendo. Pero la dependencia con las velocidades angulares ya no se puede, ¿no? Porque quiero sacar una dependencia de mi coeficiente con una velocidad angular. Y la velocidad angular va a obligarme a que mi vehículo esté haciendo esto o esto. Entonces, bueno, ya requerimos un trabajo mayor. Afortunadamente, en vehículos aéreos pequeños, lo que podríamos hacer es instrumentar nuestro vehículo, volarlo, hacer algún cuaderno de experimentos, o sea, por ejemplo, que vaya haciendo este alabeo, tratar de guardar, bueno, adquirir datos y después procesarlos para tratar de determinar las fuerzas. Esa podría ser una situación. Ahí el problema que tendríamos es tratar de encontrar condiciones de vuelo bastante estables, ¿no? O sea, que no tengamos viento, y bueno, que las condiciones se hagan con una misma densidad, una misma temperatura, ¿no? Ese sería el problema que tendríamos. Otra cosa, ahora, cuando la aeronave cambia su trayectoria, aparecen componentes también dinámicos, aerodinámicos, ¿no? Entonces aquí tenemos que discriminar entre maniobras, ¿no? Vamos a tener maniobras lo suficientemente lentas para que el flujo de aire se ajuste al movimiento de la aeronave. Es decir, la aeronave cambia de trayectoria. En ese transitorio, pues obviamente el flujo no puede estar pegado siempre, ¿no? El flujo se despega, pero nuevamente se vuelve a establecer. Entonces, sería una maniobra lenta, ¿no? El tiempo en el que se restablece el flujo no es importante. Y tenemos también maniobras rápidas, ¿no? En un intervalo de tiempo comparable al tiempo que requiere el flujo de aire para ajustarse a la geometría de la aeronave. Es decir, yo hago un cambio brusco de trayectoria y ese cambio de brusco de trayectoria, bueno, pues despega el flujo. Y si el tiempo que tarda el flujo en volverse a pegar es comparable con la velocidad de la trayectoria, pues ya tendríamos que ajustar nuestros coeficientes, ¿no? Bueno, el efecto de las maniobras en los coeficientes aerodinámicos da modelos con ecuaciones diferenciales, ¿no? Tenemos ya, hay una dinámica de lo que está pasando en el flujo, ¿no? Cuando hay una maniobra. Y estos modelos, bueno, vamos a simplificar, ¿no? Los vamos a simplificar adecuadamente considerando el comportamiento lineal de las ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a hacer es como linealizar estas ecuaciones diferenciales. Entonces, los efectos de las maniobras los vamos a modelar proporcionales a las velocidades angulares que los van a producir. Nuevamente, es una simplificación, pero bueno, en la práctica funciona, ¿no? Es una forma aproximada de caracterizar las fuerzas que actúan sobre una aeronave. Y entonces, debido a que la linealización nos va a implicar el cálculo de derivadas parciales, este coeficiente de proporcionalidad se conoce como derivada aerodinámica, ¿no? Hay una derivada aerodinámica para caracterizar estas fuerzas. Vamos a ver este ejemplo. En una maniobra lenta, en la cual la aeronave alabea, se gira alrededor del eje X, con una velocidad positiva P, se van a crear componentes de velocidad translacional de esta magnitud. En un lado positivo y un lado negativo. Aquí nos vemos aquí a la envergadura. Recuerden que la rotación por longitud nos genera una velocidad lineal. Y entonces esto nos va a producir que el ángulo de ataque se va a reducir aproximadamente en esta cantidad. Es decir, bueno, dejen tratar de dibujar aquí. Voy a poner aquí el avión así. Y supongan que la velocidad es perpendicular a la pantalla. Entonces, cuando se empieza a mover aquí,
se va a generar una velocidad de este tipo. Y entonces, si lo vemos ahora de este lado, esta era la velocidad. Ahora se va a generar una componente de velocidad para acá. Entonces esta va a ser la velocidad resultante. Entonces la velocidad ya no va a llegar con el mismo ángulo de ataque. Vamos a sufrir una modificación del ángulo de ataque aproximadamente en esta cantidad. En una de las semialas, y va a aumentar la misma cantidad en la otra semiala, ¿no? En un lado va a disminuir y en el otro lado pues, tendríamos algo como esto, ¿no? Hacia arriba. Este es B. Entonces tendríamos ahora esta nueva ángulo de ataque, ¿no? En un lado va a disminuir, en otro lado va a aumentar. ¿Y eso qué va a producir? Pues que se va a producir una fuerza de levantamiento mayor en una semiala que en la otra, ¿no? Nos va a generar un momento de alabeo, ¿no? Un momento de alabeo negativo. Afortunadamente, este movimiento trata de regresar a la aeronave a la configuración que tenemos. Entonces, dado que la variación del momento de alabeo, resultado de la velocidad de alabeo, es decir, de que la aeronave haga esto, produce un momento que se opone a este movimiento, el coeficiente que lo representa se conoce como derivada de amortiguamiento. Este coeficiente que va a representar ese efecto, ¿no? De la aeronave iba volando nivelada y empieza a hacer esto, se producen cambios en el ángulo de ataque en una semiala y en la otra, pero generan un momento que trata de disminuir este movimiento. Entonces, podemos modelar de forma genérica estos coeficientes que surgen de movimientos rotacionales, ¿no? Ya sea de alabeo, cabeceo o de guiñada. Y los vamos a darles esta forma. Tendríamos I sería el coeficiente ya sea de alabeo, de cabeceo o de guiñada. Sí, con respecto a P, a Q, a R, otra vez a R y con respecto a P. Y luego tendríamos, y con respecto una variación del CL con respecto a una velocidad de cabeceo, una variación del coeficiente de lateral debido a una velocidad de alabeo y una variación del coeficiente de lateral debido a una velocidad de guiñada. Todos estos Is irían aquí. Luego en K sería la correspondiente velocidad angular. En BA, ¿no? P, Q y R. Y en K tendríamos una longitud característica, tal como B o C. Entonces, este coeficiente pues podría tomar esta forma, ¿no? Podríamos tener C, L de Q, igual, como es de cabeceo, podríamos tener aquí a la cuerda media aerodinámica, tendríamos 2 veces B, tendríamos Q. No, aquí no, aquí. Espera. El coeficiente completo sería todo esto, ¿no? Es CLQ y sería K, C, entre 2BT, entre 2B y por Q. Este sería el término que tomaría en cuenta una posible fuerza debida a un movimiento de cabeceo y que afectaría al coeficiente de levantamiento, un CLQ. También podríamos tener derivadas de aceleración, ¿no? Se deben a cambios en los ángulos aerodinámicos, cuyo efecto es inducir un pequeño retraso en los cambios del flujo que llega a las superficies aerodinámicas en la parte posterior del avión. O sea, el cambio debido al ángulo de ataque, a la derivada del ángulo de ataque, lo que va a producir es que cuando hay un cambio de flujo, tenemos la aeronave así, sería el ala principal y acá tendríamos la cola de la aeronave con sus dos alitas. Cuando hay un cambio de flujo, el cambio de flujo aquí
va a generar un retraso en el restablecimiento del flujo acá. Por esta distancia que tenemos, aquí se restablece, pero aquí todavía vamos a tener el retraso en el restablecimiento del flujo antes de que se restablezca acá, ¿no? Entonces, coeficientes los vamos a, ese efecto lo vamos a modelar con coeficientes de este tipo, ¿no? CL alfa punto y CM alfa punto. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctor, disculpe, cuando usted dice derivadas de aceleración, ¿hace énfasis con respecto al alfa punto o a la componente total de la aceleración, digamos, la componente tangencial y la componente... No, al alfa punto, una derivada, una aceleración en el ángulo de ataque. Y Sí, eso va a tratar de modelar este retraso, ¿no? Imagina que voy a dibujarlo acá. Tengo el ala principal. Y aquí tengo la parte de atrás del avión. Entonces, la aeronave hace una maniobra, el flujo se despega y se empieza a restablecer, pero se va a restablecer primero aquí, ¿no? Aquí se restablece el flujo y aquí va a haber un retardo en lo que se restablezca acá. Entonces, este efecto se modela con estos coeficientes. Pero depende de alfa punto. Un cambio en la derivada del ángulo de ataque. Aunque si te fijas, sí se involucran ya las aceleraciones, porque alfa es función de W y U. Entonces, si calculas alfa punto, pues ya se mete toda la parte del modelo, ¿no? Entra W punto, U punto. Pero no, lo que vamos a tratar de capturar en estos coeficientes, este efecto de aquí. Ok, gracias, doctor. Ok. Denme un segundo. Denme un segundo. Voy a salir un momento. Ok. Denme un segundo. Regreso en un segundo. Bueno, vamos a analizar un poquito más en detalle cada uno de los coeficientes, ¿no? ¿De qué depende cada coeficiente? Pues tenemos el coeficiente de resistencia al avance. Entonces tenemos resistencia al avance parásita que viene de la fricción y la forma de nuestro vehículo. Por ejemplo, si hacemos un avión completamente cuadrado, va a tener más resistencia al avance. Tenemos una resistencia al avance inducida por los vórtices que se generan al final del ala, porque tenemos una envergadura finita, ¿no? No tenemos una aeronave con un ala de longitud infinita. Y resistencia al avance por onda, que son debido a ondas de choque. Y esto nos va a dar la resistencia al avance total en una aeronave. Las proporciones de cada una de las componentes de la resistencia al avance van a estar cambiando con las condiciones de vuelo. Y no necesariamente aparecen por separado. O sea, esto es un fenómeno bastante complejo y lo queremos capturar en ciertos coeficientes. Entonces, pues en realidad esto vamos a ver una estructura general, pero esto sí requiere una validación experimental. Pero la resistencia al avance por fricción se produce en toda la superficie de la aeronave que está en contacto con el fluido, ¿no? Si ya lo habíamos visto. Toda la aeronave, pues en la realidad está teniendo contacto con el fluido y en cada punto de la aeronave tenemos una pequeña fuerza. Entonces lo queremos ver que la suma de todas esas fuerzas concentradas en un lugar. Entonces es una idealización fuerte, ¿no? La resistencia al avance por forma se debe a la separación del flujo a ángulos de ataque altos. Como les comentaba, si tengo aquí mi perfil y el flujo llega por aquí, pues las líneas de corriente no se pueden mantener pegadas acá, ¿no? Lo que van a hacer es esto.
Entonces, en esta zona tenemos que no hay flujo, ¿no? En esta zona no vamos a tener flujo. Aquí las líneas de corriente ya se separaron de la geometría que estamos analizando. Bueno, tenemos aproximaciones, ¿no? Algunas aproximaciones que podemos utilizar. Es una aproximación para la resistencia al avance inducida, para un ala sin flechado con relación a aspecto grande, en un flujo subsónico, sería esta. CD lo podemos calcular en términos del CL al cuadrado entre pi e AR, donde E es un factor de eficiencia y en la práctica AR se limita a 10. ¿No? Recuerden que AR era B cuadrada entre S. La resistencia al avance por onda de choque aparece cuando parte de la superficie de la aeronave alcanza la velocidad del sonido. En nuestros prototipos, pues no va a pasar eso. No tendríamos esa contribución. Utilizando un ala con flechado se puede reducir este efecto. Y a las aeronaves supersónicas utilizan perfiles aerodinámicos muy delgados. Esto lo podemos ver en las aeronaves de combate. Las aeronaves de combate tienen un flechado grande, ¿no? Bueno, podríamos dibujar una aeronave de combate de esta forma, ¿no? Tiene un flechado grande y lo que hacen es tratar de reducir la resistencia al avance por onda de choque. Además, los aviones de combate, ustedes ven prácticamente el ala es una placa. El perfil aerodinámico es muy delgado. Y bueno, esto es porque queremos que la aeronave sea eficiente a altas velocidades, ¿no? Normalmente no vamos a poder diseñar una aeronave que sea eficiente en cualquier parte de la envolvente de vuelo. O sea, las aeronaves comerciales se diseñan para que sean eficientes cuando están en crucero, ¿no? Cuando ya despegó, ya estamos, cuando ya nos dejan encender los aparatos electrónicos, ya estamos alcanzando donde la aeronave se va a comportar mejor, para lo que está diseñada. Entonces las aeronaves tienen que estar volando, no pueden estar, no pueden estar en tierra, se están dañando más que si estuvieran volando. Están diseñadas para estar volando. Un operador de aeronaves, su caso ideal sería que sus aeronaves bajaran y subieran, bajaran y subieran, bajaran y subieran. Porque ahí es donde funcionan mejor. Y es por esto, o sea, no podemos diseñar una aeronave de combate, pues cuando en la parte de despegue y cuando anda carreteando en la pista, pues va funcionando medio feo, ¿no? Pero ya cuando va a alta velocidad, ya les gana a todas las demás. Pues, otra aproximación del CD es a un número de Mach constante y antes del desplome del ala. Así como teníamos esta figura para el perfil, recuerden que dibujé una figura así. Así que con alfa el ángulo de ataque, aquí el CL. Entonces, también el ala tiene una forma de este tipo y tiene una zona de desplome, donde ya no va a generar nada, ¿no? Entonces, esto es peligroso en la aviación deportiva o en aeronaves civiles como chiquitos como los Cessnas. Un problema importante a veces es el piloto se pierde, ¿no? Si el piloto se confía y se mete en las nubes, se puede perder la referencia del horizonte, entonces puede llevar a la aeronave a un ángulo muy grande, en donde va a entrar en pérdida y difícilmente lo va a recuperar, ¿no? La aeronave cae casi como piedra, como si fuera así. Entonces, este es un problema muy fuerte en aeronaves civiles, ¿no? Lo que se ha hecho últimamente es meter un sensor para el ángulo de ataque. Entonces, en Estados Unidos hay un gran auge, ¿no? De esto de la aviación deportiva. Tú puedes ir a un lugar y rápido, en el mismo día te entrenan para que puedas volar una aeronave deportiva. Pero entonces, en esos hay muchos accidentes de este tipo, que el piloto, como no tiene experiencia, pierde la referencia y lleva a la aeronave en un ángulo de ataque muy grande
no lo siente, ¿no? Entonces ahí entra el desplome y va para abajo. Lo que han hecho es meter un sensor del ángulo de ataque. Esto es complicado, ¿no? Es complicado medir el ángulo de ataque, pero ya se logró de forma comercial, ya hay medidores de ángulo de ataque. Entonces tú llevas ahí en la cabina, llevas un indicador del ángulo de ataque y ya te va diciendo que no lo lleves a la zona de desplome, ¿no? La zona de desplome es esta, donde ya no va a producir nada, ¿no? Entonces, empieza a caer como piedra. Entonces, antes de este punto, pues podríamos aproximar la resistencia al avance de esta forma, ¿sí? En términos de una constante de proporcionalidad que depende del número de Mach y sería una aproximación. Y esta ecuación es parabólica y se conoce como la polar de resistencia al avance del avión. Y esta tiene una forma de este tipo. Es una ecuación entre CD y CL que tiene esta forma. Y bueno, aquí lo que a veces se estudia es cuál es la mejor combinación de CL y CD, donde va a ser más eficiente la aeronave. Y bueno, se dice que es en este punto tangente. Aquí ubicas el CD y el CL de la aeronave. Entonces tú quisieras operar con mayor eficiencia tu aeronave si haces que opere en este punto. Bueno, tenemos también la altitud, el ángulo de derrape, las superficies de control, la extensión del tren de aterrizaje, el efecto tierra, también van a aportar componentes al coeficiente de resistencia al avance. Entonces, un modelo base podría ser este. Y un coeficiente que depende de alfa, beta, m y h, un incremento por el número de Mach y el movimiento del elevador, un incremento por el movimiento del timón, un movimiento por si tenemos flaps, este sería el delta de las flaps, y un incremento por el tren de aterrizaje. Entonces esto es algo muy, bueno, es un coeficiente complejo y caracterizarlo bien, pues sí requiere de experimento. Este es el esqueleto de este coeficiente, pero pues a calcular cada número cada número para cada condición de vuelo ya implica bastante trabajo. Después vamos al coeficiente de levantamiento. La fuerza de levantamiento de la aeronave proviene principalmente del ala, aunque el fuselaje también contribuye en alguna forma, el empenaje horizontal también y la interferencia. Todo esto afecta al coeficiente de levantamiento. Como pueden ver, modelarlo pues sería algo bastante complicado, ¿no? Bueno, y ver un modelo completo de una aeronave sería interesante, ¿no? Sería interesante cómo lo tienen, por ejemplo, los fabricantes, ¿no? Entonces, la fuerza de sustentación va a variar principalmente y linealmente con el ángulo de ataque, hasta el desplome del ala. Va a llegar un punto en donde, pues ya la orientación del ala con respecto al flujo tiene un ángulo muy grande y entonces las líneas de corriente ya no se pueden mantener pegadas al ala, entonces se va a desplomar. El pico del coeficiente de levantamiento puede ser hasta 3 para alas con perfiles de alta, de remarcada, con alta combadura, ¿no? Este pico, de aquí, puede llegar a ser hasta de 3. La pendiente de la curva de levantamiento se incrementa con la relación de aspecto y con la reducción del ángulo de flechado del borde de ataque. En aviones comerciales tenemos una relación de aspecto de 7 y en aviones de combate tenemos una relación de 3 y 4, ¿no? Que es lo que les da esa forma como de flecha, ¿no? Las aeronaves de combate. Y las aeronaves comerciales pues, les da esa forma más amigable, ¿no? Aunque por reglamentación, una aeronave comercial tiene que estar diseñado con factores de seguridad grandes. Y entonces en las ferias aeronáuticas, los fabricantes
presentan sus aviones comerciales y los pueden hacer maniobras que uno pensaría que una aeronave comercial no puede hacer, ¿no? Subir verticalmente, o dar vueltas muy inclinadas, o darse una vuelta completa, ¿no? La aeronave tiene que estar capaz, tiene que ser capaz de hacer eso, pero solamente por reglamentación, ¿no? Solamente lo va a hacer en caso de una gran emergencia. También, bueno, el efecto suelo se puede despreciar a partir de una altura igual a la envergadura del ala. Los efectos de la compresibilidad del aire también cambian la pendiente de la curva de levantamiento. El efecto suelo, sí, efectivamente lo podemos despreciar a partir de una altura igual a la envergadura del ala. Y por ejemplo, en el cuatirrotor también, cuando está lo hacemos volar muy, muy abajo, sí se siente el colchoncito, ¿no? del suelo. Pero si lo levantan una o dos veces la longitud de sus hélices, ya no se siente, ya no tiene un efecto considerable. Otra cosa, en aviones impulsados por hélice, pues también tenemos que considerar el efecto que la hélice produce sobre la aeronave. Ya, si yo tengo, voy a dibujar otra vez, este es el ala del avión. Acá está, lo voy a poder conectar con palitos, aquí está la cola del avión, y aquí estaría la hélice. Entonces, esto si lo vemos desde arriba, veríamos algo así. Bueno, aquí hay una ala media fea. Y aquí, por aquí estaría la hélice. Entonces, la hélice lo que va a hacer es aumentar la velocidad del flujo de aire. Y ese flujo va a bañar una parte de la hélice, del ala, perdón. Este es el ala. Aquí está la hélice, entonces, pues, el efecto de la hélice es aumentar la velocidad que viene del flujo aquí. Y entonces, esta parte del ala va a recibir un flujo de aire mayor, ¿no? O a mayor velocidad. Entonces, tenemos que tomar ese efecto en cuenta. Y bueno, esto se sigue, ¿no? Y también va, en algún momento, o sea, baña esta parte, y en algún momento también va a bañar una parte de la cola del avión. Entonces, este efecto se va a cuantificar con un coeficiente de empuje, de esta forma, ¿no? Donde SD es el área del disco barrido por la hélice. Si se fijan, esto tiene mucho de muy empírico, ¿no? Bueno, si está bañándolo, pues hay que poner el coeficiente, la presión dinámica, y bueno, de alguna forma medir el área bañada con el área del disco de la hélice. Entonces, el efecto del número de Mach hace que la pendiente de la curva se incremente hasta un cierto número de Mach y después va a disminuir. Entonces, sería un modelo del coeficiente de levantamiento. Vean, aquí tenemos un más, 3 puntitos, porque va a depender mucho del tipo de la aeronave. Aquí está el incremento por el efecto suelo, por los flaps y la parte básica. Entonces, ya desde el punto de vista de control, ¿qué modelo utilizamos? Ya se va a poner complicado, ¿no? Ahora, el coeficiente de fuerza lateral, otra vez tiene esta estructura, pero aquí ya nos aparecen algunos debido a las velocidades rotacionales. Obviamente, que el avión rote en esta dirección tiene más efecto sobre el ala, ¿no? Entonces tenemos, este sería el esqueleto inicial. Aquí tenemos que puede haber más puntos, ¿no? Podemos incluir correcciones adicionales debidas a los flaps, al tren de aterrizaje, etcétera, ¿no? Dependiendo de la forma del avión. Y bueno, lo que decíamos, bueno, estos coeficientes los vamos a aproximar. Entonces, CY lo vamos a considerar como una variación de CY con respecto a beta por beta. Aquí estamos linealizando, ¿no? Una linealización con respecto a beta, una linealización con respecto a delta R y también una linealización con respecto a delta A. Ahora, estos son importantes porque estos sí tienen un peso en la parte de control, ¿no? Así necesitamos conocer
estos valores para hacer control, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Es una descripción un poco, bueno, es un poco tediosa, pero lo que quiero que observen es que estos coeficientes dependen de los estados de la aeronave y de las entradas de control. Entonces, en este caso podríamos tener un sistema dinámico de este tipo, ¿no? Punto igual a f de x u, ¿no? A diferencia del que es un poquito más sencillo, que es este, ¿no? F de x más g de x por u. Se fijan aquí con esta linealización, lo que estamos haciendo es darle esta forma. Y aquí está este C, Y delta R, que depende de alfa, beta y M. M, recuerden que depende de la velocidad, pues podría jugar el papel de esta G de X. Y el delta R, pues juega el papel de la entrada de control. Y entonces, pues es más o menos como darle una justificación al modelo, ¿no? Y tratar de estar consciente de que puede depender de más cosas. Por ejemplo, si bueno, que hacemos un control para una aeronave, los vamos a implementar y no funciona, entonces tal vez podríamos regresar al modelo y decir, bueno, se nos pasó considerar esto, ¿no? También este coeficiente puede depender de este efecto. Y bueno, ya requiere de mucha experiencia para tratar de agregar algo más que nos faltó en el modelo. Después tenemos los coeficientes de momento. Los coeficientes de momento son importantes porque también por ahí va a entrar el controlador, ¿no? Dice, los momentos de alabeo son consecuencia del ángulo de derrape, la acción de las superficies de control, alerones y timón, y los momentos de amortiguamiento que se oponen a los movimientos de alabeo lineal. Tenemos, estos recuerden que son momentos aerodinámicos, que van a aparecer debido a todas estas variables, ¿no? Ángulo de derrape, superficies de control y momentos de amortiguamiento. Entonces, un modelo básico sería este, que depende de alfa, beta y m, pero pues le falta la acción de los alerones, ¿no? Que la acción de los alerones es importante al generar un momento alrededor de x. Es el momento alrededor de x, ¿no? El momento de alabeo. Entonces, en general, el efecto del movimiento del ángulo de derrape va a ser inducir una componente lateral al viento relativo, y esta componente lateral del viento relativo va a tener estos efectos. Pues tenemos aquí otra característica del ala de un avión, que es el ángulo de diedro. Entonces aquí estoy viendo un avión de la parte frontal, sería la cabina y el punto, ¿no? Entonces, el ángulo de diedro es este ángulo que tenemos aquí. El ángulo de esta semiala respecto a este plano de referencia, ¿no? A este eje de referencia. Aquí tenemos una aeronave con ángulo de diedro positivo. Y aquí tenemos una aeronave con ángulo diedro negativo. Entonces, vamos a ver cómo le afecta el viento lateral a esta aeronave, dependiendo del ángulo diedro. Entonces, un ángulo de derrape positivo produce un momento de alabeo negativo cuando la aeronave tiene un diedro positivo, en esta condición. Entonces, esto sobre el ángulo diedro. Entonces, si tenemos un ángulo de derrape positivo y va a producir un momento de alabeo negativo, quiere decir que este efecto sería estable, ¿no? Si derrapa de forma positiva, pero genera un momento negativo, pues lo que hace es tratar de disminuir el ángulo de derrape, entonces esto sería como un comportamiento estable, ¿no? Cuando la aeronave tiene un diedro positivo. Otro efecto sobre el ángulo de flechado del borde de ataque.
El viento relativo es más aproximado a perpendicular al borde de ataque del ala a barlovento que al ala a sotavento. Barlovento es donde llega el viento y sotavento es hacia donde va, ¿no? De tal forma que el ala a barlovento va a producir más levantamiento que el ala a sotavento, produciendo un momento negativo con un ángulo de derrape positivo. Pero también si tenemos un ángulo de flechado, nos va un ángulo de flechado del borde de ataque, también nos va a generar este efecto de estabilidad, ¿no? Si hay un derrape positivo, este ángulo de flechado nos va a generar un momento en el sentido contrario y entonces vamos a tratar de regresar a la condición de vuelo. Sobre el empenaje vertical, la componente lateral del viento relativo generará un momento de alabeo al actuar sobre el empenaje vertical. Trata de poner aquí el dibujo. Este es el empenaje vertical. La curva de la aeronave, entonces si le llega un viento de este lado, nos va a tratar de generar un momento en este sentido, ¿no? Alrededor de X. Entonces todos estos efectos, pues en realidad ya tienen más relación con el diseño de la aeronave, ¿no? Aquí vemos que con el diseño de la aeronave podríamos modificar la forma de estos coeficientes. Entonces ahora otro efecto, las aeronaves de ala baja. Aquí tenemos tres tipos de ala, ¿no? Tenemos ala baja, cuando este es el fuselaje y el ala está aquí. Ala media, esta configuración. Y ala alta, esta configuración de acá. Por ejemplo, la ala media es, a ver, la ala media, un ejemplo de ala alta es un Cessna, ¿no? Una ala alta. Y ala baja, algunos aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial tenían esta configuración. Entonces, en la aeronave de ala baja, se va a presentar un incremento positivo en el momento de alabeo como respuesta a un ángulo de derrape positivo. Aquí, en lugar de ser estable, se va a incrementar, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tipo de aeronaves tienen un ángulo de diedro positivo. Entonces, en ala baja, ponemos diedro positivo para contrarrestar este efecto y que siga comportando de forma estable. Entonces, este es el modelo de nuestro coeficiente de alabeo. ¿Sí? Tenemos todas estas dependencias y bueno, vamos a hacer las aproximaciones. Vean, este CL vamos a aproximar como un CL beta por beta, este CL del ángulo de alabeo, vamos a aproximar de esta forma y este también. Son aproximaciones que tenemos que verificar experimentalmente. No tenemos un modelo real de la aeronave. A todos lo estamos ajustando con coeficientes. Este modelo se va a ajustar con coeficientes, entonces requiere un amplio estudio de la parte aerodinámica del avión. O sea, esto ya es ya tiene mucha relación con el diseñador, ¿no? Primero, vamos a diseñar una aeronave, muy bien. ¿Para qué lo vamos a diseñar? ¿Cuáles deben ser sus prestaciones? Entonces, en base a eso van a ir saliendo estos coeficientes. Después tenemos el movimiento de cabeceo. El momento de cabeceo. Nuevamente, esta sería la estructura. Tiene un montón de componentes. Vamos a identificar algunos. Este es debido a la distancia que tenemos entre el centro aerodinámico y el centro de gravedad de la aeronave. Después tenemos estos debidos a la velocidad de cabeceo, a la aceleración, el ángulo de ataque, al cambio en el empuje, el número de Mach, la altura, al cambio en el ángulo del elevador, también al tren de aterrizaje. Vean, el tren de aterrizaje, voy a poner aquí, vamos a poner que este es el avión. El tren de aterrizaje está aquí abajo, ¿no? Entonces, este es el eje X. Y el eje Y viene para acá. Vean, cuando el flujo pega con el tren de aterrizaje, va a generar una resistencia al avance y eso va a generar un momento alrededor de Y.
aquí está esa contribución. Entonces, la dependencia del número de Mach y la altura es propia de una aeronave de alta velocidad, mientras que la dependencia en TC es propia de una hélice propulsada por una hélice. De un avión, de una aeronave propulsada por una hélice. TC, ¿dónde está el TC acá? Y nuevamente, otra vez las aproximaciones. Vamos a tener este tipo de aproximaciones. Entonces, por ejemplo, algo que podríamos tener es que este delta CM, una forma que pudiéramos tener, fuera algo así, ¿no? Aquí un alfa cuadrada más beta alfa más m alfa, por ejemplo, así, más m cuadrada, y todo esto multiplicado. Vamos a ponerle el coeficiente A, B, C, D por delta E, ¿no? Esta pudiera ser la forma de nuestras aproximaciones. Podríamos tener esto. Pero como pueden ver, pues ya desde el punto de vista de control se va a complicar, ¿no? Tratar con este tipo de... Esto ya, si lo vemos desde el punto de vista de control, esta sería nuestra G de X, ¿no? G de X por 1. Y aquí ya la G de X sería esta de aquí. Y aquí tendríamos la U, ¿no? Entonces sería un modelo no tan fácil de utilizar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que ya en control ya hacen muchas simplificaciones y bueno, se le da un poco de robustez al controlador para que se pueda consumir todos estos valores. Entonces aquí tenemos el CM delta E, la potencia del elevador. Bueno, podemos ver como la potencia del elevador porque es el coeficiente que está multiplicando al elevador, ¿no? Es el G de X para el elevador. Este término ya hemos dicho que toma en cuenta la distancia entre centro de gravedad, donde está el peso, y el centro aerodinámico, donde está el levantamiento. Y los últimos dos términos de aquí pues, toman en cuenta el desplazamiento sobre el eje Z del vector de tracción. Y recuerden, ya lo habíamos visto, si el eje es el eje X y la planta de potencia está alineada con X, pero solamente paralela, tendríamos aquí esta contribución. Un momento alrededor de Y. Y también el momento producido por la resistencia del avance generada por el tren de aterrizaje. Todo esto es lo que genera el momento, este coeficiente. Entonces parece difícil de controlar, pero bueno, afortunadamente, pues una aeronave se diseña, normalmente las que utilizamos, se diseña para que la pueda pilotar un piloto humano, ¿no? Entonces la aeronave tiene cierta estabilidad de forma natural. De otra forma, el piloto humano no la pudiera pilotar, ¿no? Entonces, normalmente cuando vas a volar una aeronave, tú tienes que hacer algunos ajustes antes del vuelo. Por ejemplo, dónde meter el centro de gravedad. El centro de gravedad lo tienes que poner muy cerca del 25% de la cuerda media de aerodinámica para eliminar ese posible momento. Después, ya cuando está en vuelo, nuevamente lo levantan y en vuelo el control remoto tiene unos trims. Y con los trims, el piloto trata de estabilizarlo para que quede lo más, tenga un vuelo recto y nivelado. Entonces, lo que está haciendo es tratar de meter aquí como un delta E0 para que el avión se mantenga en esa posición. Y después, bueno, ya ahí el piloto lo puede volar, pues ahora ya nada más es de guiar, ¿no? Normalmente el control entra para guiar la aeronave. Ahora, esto tiene una desventaja. Si la aeronave es muy estable, diseñas una aeronave que es muy estable, entonces se va a mantener ahí en vuelo recto y nivelado. Y si quieres hacer operaciones, pues ahora tienes que aplicarle una entrada de control muy fuerte para moverla, ¿no? Entonces tiene que haber un balance entre qué tan estable es la aeronave y qué tan maniobrable es la aeronave. Si la
aeronave es muy estable, pues nunca la vamos a poder maniobrar, ¿no? No vamos a poder darle ni vuelta. Tenemos que ser también maniobrable. Entonces, también esos aspectos entran en el diseño de la aeronave. Entonces, esto se vuelve pues un área muy grande, ¿no? Muy amplia. En tratar de darle una forma a los coeficientes que sea utilizable. Nosotros por ahí hicimos un trabajo en el cual diseñábamos una ala voladora. Y entonces lo abordamos del siguiente punto de vista. Teníamos la configuración geométrica del ala voladora, los perfiles de la ala voladora. Lo que hacíamos era hacer un estudio aerodinámico de esa ala en un software. El software nos daba los coeficientes aerodinámicos. Y después, con esos coeficientes aerodinámicos, armábamos el modelo dinámico y calculábamos lo que se conoce como las frecuencias de movimiento de la aeronave. Al final de cuentas, tenemos un sistema dinámico, podemos calcular los valores característicos en lazo abierto o con un control fijo en una posición y podemos saber cómo va a responder la aeronave. Podemos conocer las frecuencias de respuesta, las frecuencias de respuesta. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, entonces, una aeronave, una ala voladora normalmente es inestable. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, voy a diseñar esta aeronave, va a ser inestable, pero o sea, no va a escapar en tiempo finito, ¿no? Va a empezar la inestabilidad surge de esta forma, no empieza a oscilar hasta que se hace una oscilación muy grande. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a medir cuánto tiempo tarda la oscilación en duplicarse, ¿no? La oscilación inicial, cuánto tiempo tarda en duplicarse. Entonces lo tomamos como parámetro de diseño y también la frecuencia. Y entonces lo que hicimos así con técnicas de optimización utilizando algoritmos genéticos, esto lo hice con un ex profesor mío de aeronáutica, él es especialista en optimización. Entonces generábamos 50 configuraciones, las analizábamos en CFD, medíamos las frecuencias y de ahí las que se aproximaran más a nuestros objetivos, tomábamos 10, se recombinaban entre ellas 10 y así se hace una optimización, hacen un montón de corridas. Y entonces lográbamos obtener una aeronave que cumpliera con lo que habíamos dicho. Entonces la aeronave ya tenía, digamos, unos coeficientes como, digamos, modelados, ¿no? Porque esos coeficientes que tenía eran para satisfacer ese criterio de selección. Entonces ahí, bueno, obtuvimos la configuración y en CFD sí lográbamos validarla, pero nos faltaba la validación experimental. Y ahí es donde vienen las cosas difíciles, ¿no? Porque uno era construir la aeronave, instrumentar la aeronave, volar la aeronave, bajar los datos, y bueno, ahí fue donde ya no pudimos avanzar más. Lo que nos faltó es algo que ahora estoy intentando, es hacerlo con Explain, ¿no? Con un software que vamos a utilizar, yo creo que en la siguiente sesión, para que vean cómo, bueno, ya vimos que toda la incertidumbre que hay en estos modelos, vamos a ver si podemos diseñar un controlador que funcione en un ambiente en donde no estamos simulando nuestro propio modelo. Como, ¿sí? El Explain va a tener el modelo dinámico, nosotros vamos a decir, bueno, este es el modelo y vamos a diseñar el control con ese modelo, vamos a verificar que funcione en el simulador, ¿no? Entonces, bueno, esto se ve así muy poco tedioso, pero es para tener una idea de dónde vienen cada una de los coeficientes que pudieran aparecer en un modelo de una aeronave. Vamos con el último, que es el coeficiente de momento de guiñada. Y estos son consecuencias del ángulo de derrape, de la quina del timón, desde la hélice, desbalancear la tracción de una aeronave y motor. Y si tenemos dos motores y hay un desbalanceo, pues nos van a generar un momento alrededor de Z. La dependencia del ángulo de derrape tiene tres componentes, una por el flechado, un ángulo de derrape positivo, crea un momento de guiñada positivo,
debido a que el ala derecha genera más levantamiento y resistencia al avance. Debido al fuselaje, el fuselaje produce un momento de guiñada fuerte con ángulos de derrape positivo. El fuselaje pues, es un cuerpo grande. El empenaje horizontal, la estabilidad direccional implica que la aeronave debe comportarse como una veleta, por lo tanto, es trabajo del empenaje horizontal generar el momento de guiñada en la misma dirección del ángulo de derrape, ¿no? Para mantenernos en esa dirección. Respecto a los rotores, una hélice tractora tiene un efecto de estabilizador en guiñada, mientras que una hélice impulsora tiene un efecto estabilizador. La tractora es una hélice que jala y la impulsora es una hélice que va empujando. Normalmente la impulsora va atrás. Si han visto algunos avioncitos que tienen esta estructura, esta sería la ubicación de una hélice tractora y esta sería la ubicación de una hélice impulsora, ¿no? Entonces, nuevamente, el flujo de aire detrás de la hélice afecta la presión dinámica sobre la parte trasera de la aeronave y el remolino modifica el flujo sobre el fuselaje. O sea, en realidad, cuando el viento entra aquí sale con más velocidad, pero también sale con una cierta rotación. Va a ser algo como esto. Y ese sería el modelo de coeficiente de guiñada. Esta sería la forma general. Nuevamente, pues hay que hacer una aproximación. Bueno, la base de datos aerodinámicos de una aeronave fácilmente puede involucrarse en más tablas de datos. Y los datos pueden estar en términos de los ejes de estabilidad o los ejes cuerpo. A mí no me ha tocado ver una base de datos de una aeronave, pero lo que sí me ha tocado ver es la base de datos para operar la aeronave. Por ejemplo, cuando una aeronave va a despegar, el departamento de operaciones tienen que determinar la configuración del ala para el despegue y tienen que determinar cómo van a cargar la aeronave. Entonces ahí sí tienes el fabricante te da unas tablas donde tienes que ver, bueno, voy a despegar, por ejemplo, de Toluca, ¿no? Toluca es un caso feo. En Toluca tiene una gran altitud, entonces la densidad es baja. Afortunadamente la temperatura no es muy alta, entonces esta combinación me va a determinar un peso de despegue y eso me va a determinar una configuración del ala. Tengo que poner a la superficie del ala en cierta configuración para que la aeronave, dependiendo de la longitud de la pista, pueda salir con cierto peso. Y ahí se utilizan unas tablas que te da el fabricante. Entonces tú le das, nuevamente el departamento de operaciones le da a los pilotos una tabla y aquí está el aeropuerto, la temperatura, la presión atmosférica. Con la presión atmosférica determina la densidad y entonces le dice con qué peso puede salir y cómo debe configurar la aeronave para el despegue. Estas son las tablas que yo he visto, no he visto las tablas de todos los demás datos aerodinámicos. Bueno, hasta aquí son los coeficientes. En realidad es una explicación muy por arriba de todo lo que hay realmente dentro de cada coeficiente. Pero bueno, pues no podemos esperarnos hasta tener un modelo perfecto, ¿no? Tenemos que intentar hacer control con un modelo pues más o menos ahí que capture un poco la realidad. Entonces, ya con esto podríamos armar el modelo dinámico de una aeronave de ala fija. Vean, ahora en una aeronave de ala fija nos aparecieron otros ejes. Los ejes de estabilidad y los ejes viento. Entonces, en el cuatirrotor normalmente utilizamos la dinámica en ejes cuerpo o en ejes inerciales. Y en una aeronave de ala fija pues vamos a tener la dinámica en ejes inerciales, en ejes cuerpo, en ejes de estabilidad y en ejes viento. Entonces podemos hacer ese cambio de coordenadas. Voy a hacer el cambio. Yo tengo la dinámica en ejes cuerpo y la voy a pasar a ejes viento.
Entonces, recuerden esta relación. Si yo tengo una cantidad en ejes viento, la puedo pasar a ejes cuerpo simplemente con la transpuesta de esta transformación. Entonces voy a hacer este cambio de coordenadas. Recuerden que teníamos que la dinámica en ejes cuerpo era algo así, ¿no? Más m omega plus el esqueleto, ¿no? Aquí teníamos F igual a las fuerzas en ejes cuerpo. Voy a hacer el cambio a ejes viento, donde está la velocidad en ejes cuerpo, la velocidad en ejes viento. Entonces aquí sería la derivada de B en ejes cuerpo. Aquí está. Ya S transpuesta por la derivada en ejes viento, de la velocidad en ejes viento, más ese punto transpuesta por la velocidad en ejes viento. Aquí no le hago nada, nada más sustituyo. Aquí en BB sustituyo S transpuesta BW. Y acá me quedan las fuerzas en ejes cuerpo. Ahora voy a multiplicar de ambos lados por S para quitar la S de aquí. Y me queda esto. M por la velocidad en ejes viento. Este término de aquí. Y este término de acá. Y ahora como multipliqué S por F de B, tengo las fuerzas en ejes viento. Y bueno, vamos a definir una velocidad angular en ejes viento. Entonces podemos verificar que S por ese punto transpuesta está lo que está aquí. Y luego podemos verificar que esta es la dinámica en ejes viento. Vean, en ejes viento, la dinámica está en términos de B, alfa y beta. La dinámica de la nave. Obviamente aquí tenemos que meter todos los coeficientes que... respecto a la dinámica rotacional, pues podríamos también cambiar la ejes viento. En ejes viento, pero esto normalmente no se hace. Quedamos con la dinámica tradicional en ejes viento y la dinámica rotacional en ejes cuerpo. Esta ecuación no ofrece una ventaja significativa con respecto a su versión en ejes cuerpo. Y entonces el modelo de un vehículo aéreo normalmente va a estar compuesto por la dinámica rotacional en ejes cuerpo y la dinámica traslacional en ejes cuerpo o en ejes viento. Algunas veces se prefiere ejes cuerpo porque alfa y beta no son fáciles de ver. Y bueno, vamos que le dejemos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Bueno, hoy no hubo práctica, pero mañana ya entramos al control. Y entonces ahora sí ya vamos con todo con las prácticas. Pues sí, mañana ya recuerden traer instalados su MATLAB listo, ¿no? Para que puedan correr los scripts. Y yo, bueno, nada más, a ver, déjame terminar la grabación. Entonces terminamos por el día de hoy.